Iniciamos serie nueva, un libro que se las trae y un pasaje que se las trae. Estoy hablando del primer capítulo del libro del Génesis hasta el capítulo número 2, versículo 3. Estamos enfrente de una joya de la literatura hebrea y podría afirmar que es una joya de la literatura universal. Voy a dar solo un par de elementos con fines de comprensión del texto, de por qué es una joya, y otros los voy a mencionar rápidamente. Y en esta tarde vamos a pasar por tres pensamientos principales. Vamos a tratar tres asuntos acerca del texto. El primero de ellos es, con un fin comprensivo del texto, apreciar la parte literaria de este primer capítulo del libro del Génesis. Luego también, con un fin comprensivo del texto, entender un poquito las circunstancias en que este relato fue escrito. Y la última parte, la más larga que vamos a tener en esta tarde, es acerca de lo que nos enseña el texto. Es la forma en que nosotros podemos aplicar el texto a nuestra vida. Pero, ¿cómo inició? ¿Cómo se gestó la idea de darle los dos primeros puntos a la comprensión del texto? Hablaba con Teacher Cintia, la directora de nuestra institución educativa aquí en Vida Abundante, sobre la inquietud de cómo los estudiantes de secundaria y de primaria de la institución educativa planteaban preguntas sobre la fe. Y entonces se detecta una necesidad de poder responder a esas preguntas que estos muchachos en edad escolar, en edad colegial, plantean acerca de la fe. Y entonces, eso fue hace 2-3 semanas. Ya había empezado a dar mis primeros pasos para construir la exposición de este fin de semana, y empecé a inquietarme acerca de cómo respondemos desde la fe hacia las preguntas que plantea la sociedad. Se parte de la lógica de que la sociedad tiene muy buenas preguntas, pero que los cristianos tenemos muy buenas respuestas que no siempre tenemos y que no siempre conocemos. Y entonces estaba ahí pensando en eso y quise extrapolarlo y extenderlo. Y pensaba que, al igual que los muchachos le preguntan a la teacher, le preguntan a la abuela, le preguntan a la tía, le preguntan al compañero del colegio, de la universidad que es cristiano, acerca de textos. Yo les llamo textos tabú, ¿verdad? Porque son espinosos, son difíciles de abordar. Y entonces por eso es que en esta tarde quisiera que pudiéramos dedicar la primera parte a comprender el texto de una mejor manera, para adquirir mejores herramientas para interactuar desde una cosmovisión cristiana con una sociedad que plantea preguntas muy válidas y que presentan una oportunidad para nosotros compartir la fe, pero que no necesariamente siempre tenemos las herramientas para hacerlo. Y entonces quisiera que usted me acompañe a orar para adentrarnos en esta aventura de estudiar el capítulo 1 del libro del Génesis. Qué raro, me están chuleando, yo creo. Ya tengo 35 minutos nada más. Bueno, vamos a orar rapidito. Señor, gracias por el tiempo que nos permites estar juntos aquí, aprendiendo acerca de ti, conociéndote a ti, Señor, cultivando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, para aprender a amarte cada día de mejor manera, Dios. Clarifica nuestros pensamientos, Señor, y permite que sea hallado en nosotros un corazón sensible, abierto a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que tu voz sea escuchada y retumbe en nuestros corazones. Amén y amén. Ok, vamos a trabajar el texto desde la versión Reina Valera, que es, en este caso, no en todos, en este caso específico, la que mejor nos permite apreciar el texto como literatura. Entonces, este relato que va desde Génesis 1:1 hasta Génesis 2:3 tiene 3 partes. Tal vez nos presentan aquí en pantalla la diapositiva. Tiene una introducción, versículos 1 y 2 del capítulo 1. Tiene un cuerpo o un desarrollo que son 6 días en que Dios crea, que se extiende desde el versículo 3 hasta el versículo 31 del capítulo 1. Y tiene una conclusión
el día de descanso, el séptimo día, el día de reposo, que va desde el capítulo 2, verso 1 hasta el verso 3. Esas son las tres partes del texto. Ahora, un poquito más en detalle, pasamos a la otra presentación. En la versión Reina Valera podemos encontrar en la introducción la clave para entender el desarrollo del texto. Leo para ustedes desde la Reina Valera, versículos 1 y 2, capítulo 1 del libro del Génesis. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí viene la clave para comprender el relato. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Esas son las dos palabras que debemos retener en mente. Estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo estaba la tierra? Correcto. ¿Qué pasa con lo que está desordenado? ¿Hay qué? ¿Y con lo que está vacío? Hay que llenarlo. Ustedes, yo creo que estaban ayudando al Señor cuando estaba haciendo esta cosa. Pasamos al cuerpo del texto. Son los 6 días de la creación, donde mediante 9 actos de creación, Dios hace 2 cosas. Ordena lo que estaba desordenado y llena lo que estaba vacío. ¿Me van siguiendo? Sí. Ok. Entonces el Señor utiliza la técnica de separar y nombrar para ordenar. La figura es esta. La figura es cuando usted va a una bodega que está toda desordenada y usted empieza a separar. Ponemos los clavos aquí, ponemos las arandelas aquí, ponemos las herramientas aquí, ponemos estas cosas aquí. Eso es separar. Y nombrar es cuando usted lleva etiquetas, ¿verdad? Y entonces aquí están los clavos, le pone nombre. Aquí clavos, aquí esto, aquí lo otro. Leo solo versículos 3, 4 y 5 por razones de tiempo, que nos va a servir de modelo para el resto. Entonces Dios, primero, en los primeros 3 días va a ordenar. Se extiende desde el versículo 3 hasta el versículo 10. En esos 3 días va a ordenar mediante 2 técnicas: separar y nombrar. Verso 3 del libro de Génesis capítulo 1. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó, separó. La primera técnica, Dios la luz de las tinieblas, y la segunda técnica, nombrar. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana del día 1. Este patrón de separar y nombrar se va a repetir en los primeros 3 días en que el Señor está ordenando lo que estaba desordenado. En el primer día separa la luz de las tinieblas y llama a la luz día y a la oscuridad noche. En el segundo día separa lo que está arriba en el cielo de lo que está abajo en la tierra, y a lo que está en medio le llama cielos. Y en el tercer día separa lo seco de las aguas en la superficie terrestre, lo que son las aguas de lo que es seco, y llama a lo seco tierra, y llama a las aguas mar. Y en estos primeros 3 días entonces el Señor ordena lo que estaba desordenado. Ahora faltan 3 días de creación, pero la tierra no estaba solo desordenada, también toca llenarla. A partir del verso 11, desde el verso 11 hasta el verso 31, toca llenar la tierra. Y entonces, leo nada más verso 11, que nos sirve de modelo para el resto. Después dijo Dios, ahora sí toca llenar: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y los segundos 3 días de la creación Dios los ocupa en llenar aquello que estaba vacío. En el día 3 crea las plantas, en el día 4 crea el sol, la luna y las estrellas, en el día 5 crea las criaturas marinas y las aves, y en el día 6 crea las criaturas terrestres y al ser humano. Y luego descansa. Vamos a la diapositiva 4 para cerrar esta primera parte, si me hacen el favor. Entonces tenemos a la izquierda una estructura del texto en 3 partes: una introducción, versículos 1 y 2, un cuerpo o desarrollo, 6 días de creación desde el versículo 3 hasta el versículo 31, y la conclusión es el día de descanso del capítulo 2, verso 1 al versículo 3. Ahora, vean que en la introducción se nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces,
en respuesta a eso, en los 6 días de creación, en los primeros 3 días para ordenar, Dios separa y nombra las cosas. Y en los segundos 3 días para llenar, Dios empieza a llenar los espacios que había ordenado para ahora que tengan las cosas que tienen que tener: animales, plantas, árboles, etcétera, etcétera. Termino aquí el primero porque no quiero gastar tanto tiempo en esta parte, invertir, diríamos, ¿verdad? Nada más para cerrar. ¿Ven la estructura del texto? Sí. Es un acercamiento parcial. ¿Por qué creo que es una joya de la literatura hebrea? Porque el texto también tiene rima. Lo que pasa es que en la traducción se pierde. Porque existe una correspondencia entre lo que Dios ordena y lo que Dios llena. Los espacios que Dios ordena, Dios los llena. Existe un tipo de simetría entre los primeros 3 días y los segundos 3 días. También el texto está escrito en grupos de 7 palabras o en múltiplos de 7. Entonces es una joya literaria. Es una joya literaria. Si yo fuera profesor de español, seguramente sería de lectura obligatoria en las instituciones educativas. Claro, el texto es amenazante porque amenaza ideologías modernas, pero es una joya de la literatura. No quería perder la oportunidad de que veamos esta maravilla que es el texto de Dios. Un segundo elemento que nos permite entender el texto es en qué circunstancias fue escrito. Y vamos a tratar de responder esto. Israel, toda su vida como nación, desde que estuvo en Egipto hasta que se estableció en Canaán y más tarde fue llevado cautivo, Israel siempre estuvo rodeado de pueblos paganos. Y los pueblos paganos adoraban todo. Adoraban todo. La luna, el sol, las estrellas, las vacas, los chanchos, los perros, los árboles, todo lo adoraban. Los toros, las garrapatas de las vacas, todo lo adoraban. Y entonces, en este contexto de paganismo, Dios quiere resguardar a Israel de la idolatría de los pueblos que están alrededor de él. Y en el libro de Deuteronomio, que es un libro que comparte las mismas circunstancias del texto de Génesis, Dios le prohíbe a Israel adorar algunas cosas, hacerse imágenes de algunas cosas. Ahora, note por favor que en el libro de Deuteronomio capítulo 4, versos 15 al 19, lo que Dios le prohíbe adorar a Israel se corresponde totalmente con las cosas que Dios creó en Génesis 1, con lo que Dios creó en los segundos 3 días de Génesis 1. Leo para ustedes. Aquí está la prohibición de la idolatría. El día que el Señor les habló en Horeb, en medio del fuego, ustedes no vieron ninguna figura. Por lo tanto, tengan mucho cuidado, eso le dice Dios a Israel, de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan alguna forma o imagen de, y empieza, hombre y de mujer, o imágenes de animales terrestres, lo que Dios creó el día 6, o de aves que vuelan por el aire, o imágenes de animales que se arrastran por la tierra, o peces que viven en el agua debajo de la tierra, lo que Dios creó en el día 5. De lo contrario, cuando levanten los ojos y vean todo el ejército del cielo, es decir, el sol, la luna y las estrellas, pueden sentirse tentados a postrarse ante ellos y adorarlos. Sol, la luna y las estrellas, lo que Dios creó en el día 4. Entonces, el texto de Génesis 1 es una cosmogonía, o sea, es un relato de los orígenes del universo, cuya intención es mostrarle a Israel, ¿verdad?, que aquello que adoraban los pueblos de alrededor no eran dioses, eran creación. Porque Israel, al igual que nosotros hoy, y más adelante lo vamos a ver, confundimos la creación con el creador. Y tendemos a adorar la creación en lugar de adorar al creador.
Y en la medida en que nosotros adoramos la creación, dejamos de adorar al Creador. Entonces el texto de Génesis 1 es escrito para mostrarle a Israel, ¿verdad?, que aquellos dioses con minúscula de los otros pueblos no son. Que esos son creación del único Dios verdadero, que es Yahvé. Entonces vea qué diferente cuando un muchacho llega y me dice abuela, me dice tío, me dice tía, me dice teacher, ¿verdad? Génesis 1, ¿qué es? Y uno puede empezar y le dice, mira, primero quiero que sepa cómo, ¿verdad? Cómo explicar el texto, ¿verdad? Dios hace las cosas, en un momento están desordenadas y vacías, y entonces Dios se ocupa primero en ordenar y luego en llenar lo que está vacío, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Con qué lo llena Dios? Con aquellas cosas que adoraban los pueblos paganos alrededor de Israel, para mostrarle a Israel, ¿verdad?, que aquello que se adoraba no era Dios. Ahora sí, ¿qué nos enseña el relato? Pasamos a la parte de aplicación del texto. Lo primero que nos enseña el relato es que Dios es el único creador de todas las cosas. En la antigüedad existían otros relatos de la creación, pero los relatos planteaban pleitos entre dioses. Los dioses se peleaban entre ellos para ver quién era el que dominaba. Algunos de esos dioses eran creados por otros dioses, y era un politeísmo que planteaba que había una pugna entre dioses por el dominio del universo. La Biblia plantea que todo lo que existe es creado por un único Dios que no tiene competencia, que no tiene que pelear con nadie para dominar sobre el mundo, que no tiene quien se le enfrente, porque es soberano, porque es único, porque está por encima de todo y de todos. En Génesis, los dioses de otros pueblos como el sol, la luna, las estrellas, los toros, los animales, imágenes de hombres, de mujeres, etcétera, etcétera, son criaturas que obedecen al mandato de Dios. No son dioses, son creación. Y entonces lo primero que plantea Génesis es que en lugar de dioses hedonistas que luchaban por el poder como en las otras culturas, existe un único Dios que no tiene competencia, que no lucha con nadie, porque no hay nadie que se le iguale y que no hay nadie que se le acerque. En segundo lugar, el texto nos enseña que Dios es soberano, dueño y gobernante de todo el mundo. Génesis presenta un único Dios verdadero cuyos mandatos son obedecidos aún por la naturaleza, y plantea una invitación a no adorar la creación, sino a adorar solo al Creador. Mire, ¿por qué la Biblia es relevante? Porque hasta el día de hoy los seres humanos buscamos adorar la creación más que al Creador. Cito de la encuesta de la Universidad de Costa Rica, 15 de diciembre de 2017, y del periódico El Guardián del año 2021. Los principales aguizotes de los ticos. Yo no conozco sus aguizotes. Lo que voy a decir son los resultados del estudio, para que vean cómo adoramos la creación. ¿Saben cuál es el rey de los aguizotes? Tener una rama de Santa Lucía. Los que se rieron la andan en la billetera, ¿eh? A ver, no. Tener una rama de Santa Lucía en la billetera o en la cartera. Estamos poniendo la confianza en una mata. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿En una mata? Gente que lee el horóscopo para ver qué dicen los astros acerca de mi futuro.
Los creyentes no dependemos de los astros, dependemos de un Dios que nos hizo con propósito, que nos tejió en el vientre de nuestra madre y trazó planes eternos para nosotros que nadie, excepto nosotros mismos con nuestras malas decisiones, podemos echar a perder. El horóscopo es una forma de poner nuestra confianza en los astros. La terminología popular dice: los astros se me alinearon. A los creyentes los astros no se nos alinean. El Dios del cielo hace que sucedan las cosas para que ayuden a nuestro bien. No se nos alinean los astros. Prenda roja el 31 de diciembre y prenda amarilla el 1 de enero. ¿De verdad le prendemos bolitas a un boxer? ¿De verdad confiamos en que el boxer amarillo de Bob Esponja nos va a proteger todo el año? Trenza de ajo o de sábila, limones cortados en cruz en las 4 esquinas y la infaltable nigüenta. Una muchacha sentada así, ¿verdad? Donde la gente dice: ahí está la nigüenta para que nos ayude. No te harás imagen, no adorarás ni el sol, ni el cielo, ni las estrellas, ni las matas, ni los toros, ni las personas. Yo sabía que siempre se me ocurre una tontera. Mire, la nigüenta se da de que usted está poniendo su confianza en ella. No se da. Ahora me van a hacer bullying toda. Cierro con esto. Midieron el nivel económico y educativo de las personas que respondían, los que respondieron esto. Nivel educativo, mayoritariamente universitarios. Nivel socioeconómico medio alto. Cuando Dios habla, el sol, la luna, las estrellas, la Santa Lucía, el boxer y la nigüenta obedecen, porque son chunches, porque son creación. Pero solo hay un Dios que es creador de todas las cosas, que está por encima de todos y que nos hizo a cada uno de nosotros. En la medida en que la sociedad logre que nos arrodillemos ante la creación, dejaremos de arrodillarnos ante el Creador. Tercera cosa que aprendemos del texto. Esta es mía, debería estar ahí subrayada y con rojo. Dios va a hacer cada día solo lo que corresponde a ese día. Mire, yo soy lo que técnicamente se conoce como un atacado, que quiero todo ya, que se haga todo ya, ¿verdad? Crecí en un trabajo, en mis primeros 15 años debía laborar, era en un lugar donde, mire papito, muévase, las cosas se ocupan, ya por supuesto, para ayer. Entonces yo soy un atacado, yo quiero que todo sea ya. Y me maravilla el Dios creador de todas las cosas, el Dios del cielo todopoderoso. Es majestuoso el texto. Y dijo Dios: produzca la tierra hierba. Y fue la tarde y la noche. Fue la tarde y la mañana del día tal. Y hasta el día siguiente continuamos. Es algo que estoy aprendiendo. Es algo. Dios va a hacer en mi vida y Dios va a hacer en tu vida solo lo que corresponde hacer en tu vida hoy. Lo que corresponde hacer en tu vida mañana lo va a hacer. Y lo que corresponde pasado mañana va a ser pasado mañana. Porque Dios no se afana como yo. Dios descansa. Imagínate, yo con el poder de Dios hubiera terminado, no duró 7 días, duró 10 minutos todo hecho, ¿verdad? Y cuando iba a crear los animales le digo: a ver, elefantito moviéndose, papito moviéndose, a esa velocidad no podemos, ¿verdad? Y en el día 7º busco más brete. Pero Dios va a hacer en nuestras vidas solo lo que corresponde a cada día. Entonces, deje, papito, la ansiedad. Descansemos en el Señor.
todo lo tiene bajo control. No necesitamos vivir angustiados. La cuarta cosa que nos enseña el texto es que cada cosa responde a un momento y un llamado específico de Dios. Eso también la tengo que aprender yo. O sea, cuando Dios dijo, se produce la hierba, no venía el perrito caminando, porque hoy toca la hierba. El perrito va a tener su momento. Y los seres humanos, vea gente, Dios trata con nosotros con momentos particulares para cada uno de nosotros. Entonces, cuando Dios dice, fulanito, venga usted, es fulanito, no soy yo. Cuando Dios me dice a mí, Fabio, muévase usted, soy yo, no es fulanito. Dios gobierna llamando cada cosa y cada circunstancia de manera particular en un momento particular. Nosotros nos corresponde escuchar la voz particular de Dios para nosotros, en el momento particular de Dios para nosotros. Quinta cosa que nos enseña el texto: todo lo que Dios hizo es bueno. El Señor evaluaba. Cada vez antes de terminar el día había una afirmación del Señor y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios hizo es bueno, más que un asunto estético, moral, porque la luna no tiene moral, es un asunto funcional, está bien hecho, funcionan las cosas. Es bueno, con una única excepción. Cuando creó al ser humano dijo que es muy bueno. Todo es bueno, pero el ser humano es muy bueno. Lo que nos enseña el texto es, ¿ha visto el sol maravilloso aquí cuando uno sale? Usted le toma una foto, mire, cuando Dios ve ese sol dice, sí, salió bien, ¿verdad? Me la jugué, está bonillo, sí, está bien. Pero cuando un niño es tejido en el vientre de una madre, cada segundo que pasa Dios dice, aquí sí la volé. Esto sí que estoy solo, dice el Señor. Suena como profecía, ¿verdad? Estoy solo, dice el Señor, no es raro. Estoy solo. Por eso es que Dios quiere que cuidamos a nuestros niños en los vientres. Porque nada supera al ser humano. Por eso es que el milagro más grande es que un niño sea gestado en el vientre de una mujer. La sexta cosa que nos enseña el texto es que la palabra de Dios es poderosa. Así lo plantea Job capítulo 37, verso 6. Dice, Dios hace tronar su voz y se producen maravillas. Dios hace grandes cosas que rebasan nuestra comprensión. Nunca he escuchado audiblemente la voz de Dios, pero seguramente nosotros podemos contar de que hay cosas que han sucedido en nuestras vidas que demuestran que Dios habló, que Dios dijo, hágase tal cosa. Mi esposa y yo queríamos una casa, pero no podíamos pagarla. Nos hacía falta plata para la prima, para todo, para la prima, para la hermana y para todo el mundo. No teníamos, nosotros vimos, vea la carta al niño, Señor, queremos una casa así, podrías dárnosla, ¿verdad? Y cuando la vimos decimos, este es el lote. Y llegamos y cuando nos dijeron el precio dijimos, este no es el lote. Mire, aquí está, no me deja mentir. ¿Cuánto fue, Greta? 15 días, tal vez 3 semanas. 2 o 3 semanas sucedieron cosas para que el dinero llegara a nuestra familia. No escuché audiblemente la voz de Dios, pero estoy seguro que Dios habló, le ordenó a gente, le habló a gente, le dijo, mire, ahí hay alguien, ahí hay un hijo mío que necesita. La verdad es que no necesitamos esa casa, ¿verdad? Que quiere, que ruega, que clama al Padre. Vaya, échenle una mano. La gente no se da cuenta, pero estoy seguro que usted puede contar historias de eso. Necesitaba un trabajo y Dios le dijo a alguien, déle el trabajo a esta persona. Necesitaba viajar, estudiar a algún lado y Dios pronuncia su voz y hace que las cosas sucedan.
Cada vida nuestra es un milagro de Dios que demuestra que Dios ha hablado en momentos particulares de nuestra vida para que cosas que de manera natural no podrían moverse, se mueven de manera sobrenatural. Termino aquí. Los rabinos tenían diferentes maneras de argumentar, igual que los griegos. Una de esas maneras que tenían los rabinos de argumentar respondía a esta lógica: el que puede hacer lo mayor, puede hacer lo menor. Básicamente significa que si yo puedo alzar una caja de 10 kilos, puedo alzar una de 1 kilo, porque si alzo la de 10, no voy a tener ningún problema en alzar la de 1. Significa que si yo puedo correr 1 kilómetro, puedo correr 100 metros, ¿verdad? Si corro 1 kilómetro. Esa era la lógica. Jesús la utilizó en algún momento. Llega enfrente de él un paralítico y Jesús le dice a aquella persona que está en una camilla: tus pecados te son perdonados. Reaccionan los judíos. Le dicen: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y entonces Jesús les lanza una pregunta: ¿qué es más fácil? Entiéndase aquí la palabra fácil como ¿qué es menos comprometedor? Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda. A ver, viene Richie y nos dice, vamos a ver, Román y Fabio, venga acá. Vea, aquí hay una persona que quiere que usted ore por él y él quiere que Dios le perdone los pecados de inmediato. Y aquí hay otro que está con esta condición de impedimento físico y él quiere que Dios lo sane hoy. ¿Con cuál se queda, Román? ¿Por quién le entra? Ya yo escogí. Yo voy con este. Usted ve a ver cómo hace. ¿Cuál es más difícil? Paralítico, porque es el que la gente puede comprobar. Entonces Jesús le dice: ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Y dice, bueno, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, lo menos desde esa perspectiva de que es menos comprometedor, yo te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y utiliza la lógica que el que puede hacer lo mayor puede hacer el menor. ¿Por qué hago esta introducción? Porque la doctrina de la creación de Dios sirve en la Biblia como un paradigma sobre el cual se fundamenta el accionar de Dios y la historia y la confianza del pueblo de Dios en él. O sea, se utiliza la doctrina de la creación como fundamento para que Dios actúe en la historia y para que el pueblo de Dios pueda confiar en él. Vamos a verlo en el libro de Isaías. El pasaje usted lo conoce. Seguramente podría a veces hasta recitarlo de memoria. Isaías 43, versículo 1, en la parte B, dice: no temas, pues yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Y usted conoce el pasaje: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. ¿Lo conocemos? Sí. ¿Sobre qué se fundamenta esta promesa de Dios? Capítulo 43, verso 1a. Y podemos leer el texto. Esto es lo que está anterior a lo que acabamos de leer. Pero ahora, así dice el Señor. ¿El que qué? El que te creó, Jacob. El que te formó, Israel. ¿Notan el lenguaje de la creación? Ahora sí. Ahora sí. No temas porque yo te he redimido. Cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar, y cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. ¿Por qué? Porque el que te formó y el que te creó, el que puede hacer lo mayor, puede hacer lo menor, protegernos. ¿Me están siguiendo? Sí. Es que ¿a quién acudimos si creemos que somos productos de una olla carne química? Si creemos que el azar nos trajo hasta aquí, ¿a quién volvemos a ver cuando nos lleva la trampa?
¿En quién confiamos cuando la vida nos aprieta? Si creemos que no hay Dios en la historia, que Dios no actuó en la historia, que Dios no nos trajo con propósito a esta tierra, que Dios no trazó planes eternos para nosotros, entonces ¿a quién volvemos a ver? Solo si reconocemos o entendemos que a pesar de que la vida apriete, de que a pesar de que las circunstancias no siempre son como nosotros lo desearíamos, somos gente de propósito, pensados desde la eternidad, creados para hacer algo, para cumplir un plan trazado por Dios para nosotros. Y entonces ahora sí, cuando entendemos que un Dios, el mismo que hizo todos los cielos y la tierra y que hizo surgir todas las cosas, también nos creó y nos dio propósito, ahora sí tenemos de dónde anclarnos cuando la vida aprieta. El siguiente pasaje usted lo conoce también. Isaías 40:29. Él, refiriéndose al Señor, fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Maravillosa promesa de Dios. Pero ojo el verso 28, que es el que le antecede. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? Preguntas retóricas. El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. Como Él es eterno y creador de los confines de la tierra, no se cansa, no se fatiga. Su inteligencia es insondable, es superior a todos. Y ahora sí, como Él hace todas las cosas, el creador de todas las cosas, no se cansa, no se fatiga, y su inteligencia es insondable, como Él es Dios, ahora sí puede dar fuerzas al que está cansado, puede multiplicar las fuerzas del que está débil. Ahora sí, para cerrar, ¿no le parece demasiado grande? ¿No le parece demasiado grande? Estaba ahí sentado y yo decía, ¿cómo? ¿Por qué me toca hablar de Él? ¿Por qué me toca hablar de Él? Si mis palabras a veces no son limpias, si mis pensamientos a veces no son limpios. ¿Sabe qué dicen los científicos? Se estima que en el universo observable hay, lo que se puede ver, lo que alcanzan los aparatos, hay aproximadamente 100,000 millones de galaxias, cada una con aproximadamente 100,000 millones de estrellas del tamaño de nuestro Sol, hasta donde puede esta cosita pequeñita que a veces adoramos también. ¿Recuerda? Adoramos. Demasiado grande. ¿Recuerdan hace un mes la conjunción de la Luna, de Júpiter y de Venus que salíamos a ver? Le voy a decir, cuando yo la veía y después estudiaba este texto, la imagen que me venía era la de un niño jugando Legos. Usted ha visto un niño tiene un reguero de Legos, y de repente el niño toma 3 de esos Legos y dice: voy a tratar de ponerlos aquí juntos a ver qué es. Le maravilla la Luna, Venus y Júpiter en conjunción. Para el tamaño de nuestro Dios, son 3 leguitos que puso juntos. Que Dios nos perdone, iglesia, si hemos adorado a la creación. Que Dios nos perdone si hemos ignorado al que sí es de verdad, al que hizo todo, al que maneja todo, al que habla y las cosas suceden, y hemos puesto nuestra confianza en cualquier otra cosa, inclusive en nosotros mismos. La canción que la banda nos va a ayudar a entonar sigue la misma lógica con la que terminé en esta tarde. El que pueda hacer,
lo más puede hacer lo menos. Póngale atención y cantémosle con nuestro corazón a Dios y recordemos que Él es demasiado grande, demasiado grande. Y aún con esa grandeza es nuestro Padre. Nos cuida, nos ama y está pendiente de nosotros. Entre 100,000 millones de galaxias con 100,000 millones de estrellas cada uno, saca un tiempo para mirar nuestra necesidad y abrazarnos. ¿Pueden por favor ponerse de pie? Eres el Dios que adora